Nunca pensé que el peor golpe de mi vida vendría de la persona a la que más ayudé, y mucho menos delante de toda la oficina. Todo empezó el día en que me despidieron. Sin previo aviso. Sin una explicación clara. Solo una reunión fría, una mirada incómoda de recursos humanos y una frase que todavía me quema por dentro. No encajas con la cultura de la empresa. Así. Después de 5 años. 5 años llegando antes que todos, yéndome después que todos. Cubriendo errores que no eran míos. Tragando comentarios pasivo-agresivos como si fueran parte del trabajo. Y lo peor, ni siquiera fue mi jefe quien me lo dijo. Fue Daniel, mi mejor amigo en la oficina. O al menos eso creía. Para que entiendas lo que pasó, tengo que retroceder un poco. Cuando entré a la empresa, yo no tenía nada especial. Un currículum normal, sin contactos, sin padrinos. Solo ganas de trabajar y demostrar que podía crecer. El primer día conocí a Daniel. Estaba sentado en el escritorio de al lado, sonriendo como si ya supiera todo. Tranquilo, me dijo. Aquí o te haces amigo de alguien, o te comen. Y yo le creí. Nos hicimos cercanos muy rápido. Almuerzos juntos, bromas internas, incluso empezamos a salir los fines de semana. Él siempre parecía seguro, confiado, alguien que sabía cómo moverse. Yo, en cambio, era más reservado. Pero trabajábamos bien juntos. O eso pensaba. Al principio todo era normal. Yo hacía mi trabajo. Él hacía el suyo. Pero con el tiempo, empecé a notar algo raro. Cada vez que yo tenía una buena idea en reuniones, Daniel la retomaba minutos después como si fuera suya. Al principio pensé que era coincidencia. Luego empezó a volverse un patrón. Oye, eso es lo que acabo de decir, le susurré una vez. Él solo sonrió. No importa quién lo diga, importa que salga adelante, ¿no? Y sí, tenía sentido. O al menos, eso me convencí de creer. Pasaron los meses. Luego los años. Yo me convertí en alguien clave en el equipo. El que resolvía problemas, el que sabía cómo arreglar los errores antes de que explotaran. Pero nunca me promovieron. A Daniel sí. Primero supervisor. Luego jefe de equipo. Y cada vez que subía, me decía lo mismo. No te preocupes, o pronto te toca. Pero ese pronto nunca llegaba. La primera vez que realmente sentí que algo no iba bien fue una noche. Eran casi las 10 de la noche y yo seguía en la oficina. Daniel también estaba ahí. ¿Sigues con eso?, me preguntó. Sí, es el informe para el cliente grande de mañana. Se acercó a mi escritorio, miró la pantalla. Déjamelo, yo lo reviso antes de enviarlo. Dudé. Pero confiaba en él. Vale. Me fui a casa. Al día siguiente, todo explotó. Entré a la oficina y el ambiente estaba raro. Silencioso. Tenso. Mi jefe me llamó inmediatamente. ¿Puedes explicarme qué es esto? Me mostró el informe. Mi informe. Pero, estaba lleno de errores. Errores que yo jamás habría cometido. Yo no envié eso así, dije. Pues salió de tu cuenta. Miré a Daniel. Estaba al fondo de la sala. No dijo nada. Ni una palabra. Después de esa reunión, mi reputación cambió. Ya no era el confiable. Ahora era el que cometió ese error. Y Daniel empezó a tomar más control. Déjamelo a mí, decía en reuniones. Yo me encargo. Y poco a poco, me fui quedando atrás. Pero lo peor no había pasado todavía. Porque unas semanas después, descubrí algo que lo cambiaría todo. Y en ese momento, todavía no sabía que ya era demasiado tarde, seguí con mi rutina como si nada hubiera pasado. Aunque por dentro ya no era el mismo, algo no cuadraba y lo sentía en cada mirada. En cada silencio incómodo cuando entraba a la sala de reuniones. Incluso en la forma en la que Daniel evitaba mirarme directamente a los ojos. Como si supiera algo que yo aún no lograba entender. Y esa sensación se convirtió en una obsesión lenta y peligrosa porque empecé a revisar todo, absolutamente. Todo,
correos antiguos, versiones de archivos, historiales de cambios. Cualquier cosa que pudiera darme una pista de lo que realmente había ocurrido aquella noche. Y fue entonces cuando encontré el primer detalle que no encajaba. El archivo del informe tenía modificaciones hechas a una hora en la que yo ya estaba en casa. Lo cual no tenía sentido porque mi sesión se había cerrado, o al menos eso creía. Así que revisé los registros del sistema y ahí estaba. Una conexión desde mi usuario a las 11:43 de la noche, casi 2 horas después de que yo me hubiera ido, y en ese momento sentí algo frío recorrerme la espalda, porque solo había una persona que sabía exactamente en qué estaba trabajando y que había tenido acceso físico a mi ordenador esa noche, Daniel, pero aún así me negaba a creerlo del todo. Necesitaba más pruebas, necesitaba estar seguro, así que decidí no decir nada y seguir observando. Como si nada, como si siguiera siendo el mismo empleado callado que aceptaba todo sin cuestionar. Pero por dentro ya estaba empezando a armar un rompecabezas que poco a poco revelaba una imagen muy distinta de la persona en la que había confiado durante años. Y mientras tanto la situación en la oficina seguía empeorando para mí, me asignaban menos tareas importantes. Me excluían de reuniones clave. Y cada vez que intentaba aportar algo, Daniel intervenía con ese tono calmado que ahora empezaba a parecerme falso, como si estuviera gestionando un problema en lugar de colaborar con un compañero. Y lo más frustrante era que nadie parecía darse cuenta o tal vez nadie quería hacerlo. Porque Daniel había construido una imagen impecable frente a los jefes, el empleado perfecto, el líder confiable, el que siempre tenía soluciones. Aunque ahora yo empezaba a sospechar que muchas de esas soluciones no eran realmente suyas. Y esa idea se confirmó unos días después cuando escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Estaba en la cocina de la oficina, temprano, más temprano de lo habitual, y escuché voces en la sala contigua. Una de ellas era la de Daniel, la otra era la de nuestro jefe directo. Y al principio no presté mucha atención hasta que escuché mi nombre, entonces me quedé quieto, sin hacer ruido, conteniendo incluso la respiración, y Daniel dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Dijo que yo había bajado mi rendimiento, que ya no era confiable, que tal vez estaba distraído o quemado, y que él había tenido que intervenir varias veces para evitar problemas mayores. Y lo dijo con una calma tan natural que parecía una verdad indiscutible. Y en ese momento entendí que no solo había manipulado el informe, estaba construyendo una narrativa. Una historia en la que yo era el problema, y él la solución, y lo estaba haciendo poco a poco, con paciencia, asegurándose de que cuando llegara el momento nadie dudara de su versión, y eso fue lo que más me dolió. No solo la traición, sino la planificación detrás de ella, porque no fue un error, no fue un malentendido. Fue algo calculado, y mientras procesaba todo eso, recordé pequeños momentos que antes había ignorado. Comentarios sutiles, decisiones extrañas, oportunidades que se me escapaban sin explicación. Y todo empezó a encajar, como si alguien hubiera estado moviendo piezas en silencio durante mucho tiempo, y yo simplemente no lo había querido ver, y entonces tomé una decisión. No iba a confrontarlo aún, no sin tener algo sólido, algo que no pudiera negar. Porque si lo hacía antes de tiempo, solo confirmaría la imagen que él estaba construyendo de mí. Así que empecé a actuar con cuidado, a documentar todo, a guardar copias, a anotar fechas y horas, incluso a grabar algunas reuniones en las que presentaba ideas que luego misteriosamente Daniel repetía como propias. Y cada día que pasaba encontraba algo más, pequeños detalles que por sí solos no parecían gran cosa, pero juntos formaban un patrón claro, y sin darme cuenta me convertí en alguien distinto, más frío, más calculador, alguien que ya no confiaba en nadie dentro de esa oficina. Y mientras tanto Daniel seguía ascendiendo, seguía ganando reconocimiento, incluso empezó a mencionar en público lo difícil que había sido gestionar ciertos problemas del equipo, mirándome de reojo como si yo fuera uno de ellos, y la gente asentía, porque claro, el informe, el error, la narrativa ya estaba sembrada, y yo me quedaba ahí, escuchando, tragando, esperando el momento adecuado, porque sabía que si iba a caer, no iba a hacerlo solo. Y fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba, algo que cambió completamente el rumbo de todo esto. Una nueva auditoría interna, anunciada de forma repentina, sin previo aviso, centrada precisamente en los proyectos en los que Daniel había tenido mayor participación en los últimos meses. Y cuando escuché eso, supe que el juego estaba a punto de cambiar. Porque por primera vez no dependía solo de mi palabra contra la suya, ahora había ojos externos. Gente que no estaba influenciada por su imagen cuidadosamente construida, y lo más interesante fue su reacción. Porque por primera vez desde que lo conocía, vi algo diferente en él, una pequeña grieta en su confianza. Una tensión que intentaba disimular pero que estaba ahí,
y eso me confirmó que iba por el camino correcto. Pero lo que aún no sabía era hasta qué punto llegaba todo esto. Porque lo que estaba a punto de descubrir en los días siguientes no solo iba a demostrar lo que me había hecho a mí, sino algo mucho más grande, algo que podía destruir completamente su carrera y quizás algo más, y en ese momento, por primera vez, empecé a pensar que tal vez todo esto no era solo una cuestión de justicia personal, sino algo que podía cambiarlo todo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de tensión constante y una calma aparente que solo hacía que todo resultara más inquietante, porque mientras la auditoría avanzaba en silencio, la oficina intentaba seguir funcionando como si nada estuviera pasando, pero se notaba en los gestos, en los correos más formales de lo normal, en las reuniones donde todos medían cada palabra, y sobre todo en Daniel, que aunque seguía actuando como el líder seguro de siempre, ahora revisaba todo 2 veces, preguntaba más de lo habitual y evitaba delegar tareas sensibles, como si estuviera tratando de controlar cada detalle antes de que alguien más pudiera verlo. Y eso para mí fue una señal clara de que tenía algo que ocultar, así que decidí aprovechar ese momento, porque sabía que no tendría otra oportunidad igual. Y empecé a cruzar toda la información que había recopilado con los proyectos que estaban siendo auditados. Y fue ahí donde encontré algo que me dejó completamente helado. Varios de los informes más importantes que Daniel había presentado como propios tenían exactamente el mismo patrón que el mío, modificaciones realizadas fuera de horario, accesos desde usuarios que no coincidían con los autores reales, y lo más grave, decisiones estratégicas basadas en datos alterados, lo que significaba que no solo había saboteado mi trabajo, sino que probablemente llevaba tiempo manipulando resultados para quedar bien ante la dirección. Y cuando entendí eso, supe que ya no estaba ante una simple traición personal. Estaba ante algo mucho más grande, algo que podía afectar a toda la empresa. Y eso cambió completamente mi enfoque, porque ya no se trataba solo de demostrar que yo tenía razón, sino de exponer un sistema de manipulación que él había construido con cuidado, y mientras procesaba todo esto, recibí un correo que no esperaba, era del departamento de auditoría, solicitando una reunión conmigo, y en ese momento sentí una mezcla de nervios y determinación, porque sabía que ese era el punto de inflexión, así que preparé todo, organicé mis pruebas, revisé cada detalle para asegurarme de que nada pudiera ser cuestionado, y cuando llegó el momento de la reunión, entré con una calma que no sentía pero que sabía que necesitaba mostrar, porque cualquier señal de duda podía jugar en mi contra, y al principio fue una conversación formal. Preguntas generales sobre mi rol, mis responsabilidades, mi participación en ciertos proyectos. Pero poco a poco empezaron a profundizar. Preguntaron específicamente por el informe que había causado problemas semanas atrás. Y ahí fue donde decidí dar el primer paso, les expliqué todo. Desde el momento en que entregué el documento hasta lo que encontré en los registros del sistema. Y para mi sorpresa no parecieron escépticos, al contrario, tomaron notas detalladas, hicieron preguntas técnicas, pidieron ver los archivos que había guardado. Y en ese instante supe que algo ya había llamado su atención antes de hablar conmigo. Y eso me dio aún más confianza para seguir, así que les mostré todo, cada evidencia, cada patrón, cada coincidencia que no podía ser ignorada, y cuando terminé, hubo un silencio breve pero significativo. Uno de ellos intercambió una mirada con su compañero y luego dijo algo que no esperaba escuchar tan pronto. Dijo que mi información coincidía con otras irregularidades que estaban investigando. Y en ese momento sentí que todo empezaba a tomar forma, pero también supe que esto iba a escalar mucho más de lo que había imaginado. Y no pasó mucho tiempo antes de que la tensión en la oficina aumentara de forma evidente, porque empezaron a revisar equipos, a solicitar accesos, a entrevistar a más personas. Y aunque nadie decía nada directamente, todos sabían que algo serio estaba pasando. Y Daniel ya no podía ocultarlo del todo, su actitud cambió, se volvió más irritable, más defensivo, incluso llegó a cuestionar decisiones de la dirección en público, algo que nunca había hecho antes, y fue entonces cuando intentó acercarse a mí por primera vez desde que todo había empezado. Me interceptó al salir de una reunión, con una sonrisa que parecía más forzada que nunca, y me dijo que necesitábamos hablar, que había malentendidos, que podíamos aclarar. Y en ese momento entendí que ya sabía que yo estaba involucrado de alguna manera, pero también entendí que ahora las reglas habían cambiado, porque ya no estaba en la posición débil de antes. Ahora tenía algo que él no podía controlar. Y aún así decidí escucharlo, porque quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y lo que me dijo en esa conversación fue algo que confirmó todas mis sospechas. Pero también reveló algo más oscuro, algo que no había considerado hasta ese momento. Y que hizo que todo fuera aún más peligroso de lo que parecía.
Y lo que me dijo en esa conversación fue lo que terminó de romper cualquier duda que me quedara. Porque no empezó negando nada, no intentó hacerse el inocente, simplemente suspiró, miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando y dijo en voz baja que yo no entendía cómo funcionaban realmente las cosas, que en esa empresa no ganaba el que trabajaba más, sino el que sabía jugar mejor, y esas palabras me confirmaron que todo había sido intencional, que cada paso que dio fue calculado, y aún así lo dejé hablar, porque quería escuchar hasta donde estaba dispuesto a justificarse. Y entonces añadió que al principio no planeaba hacerme daño, que solo necesitaba destacar, que vio una oportunidad y la tomó, que yo era demasiado blando para ese entorno, y que si no hubiera sido él, habría sido otra persona, y cuando dijo eso, algo dentro de mí cambió definitivamente, porque ya no estaba escuchando a un amigo equivocado. Estaba escuchando a alguien que había decidido conscientemente usarme como escalón. Y entonces vino la parte que realmente me sorprendió, porque intentó negociar, me dijo que podía arreglar las cosas, que aún tenía influencia, que podía ayudarme a recuperar mi puesto o incluso recomendarme en otro lugar, pero que necesitaba que yo dejara de hablar con auditoría, que dijera que todo había sido un error, una confusión. Y en ese momento casi me reí, no por diversión, sino por incredulidad, porque después de todo lo que había hecho, todavía pensaba que podía manipular la situación, y cuando no respondí de inmediato, su tono cambió ligeramente, se volvió más frío, más directo, y dijo que si esto escalaba demasiado, yo tampoco saldría bien parado, que mi nombre ya estaba asociado a errores, que podía asegurarse de que esa fuera la versión que quedara, y ahí entendí que no solo era ambicioso, también era capaz de hundir a cualquiera para salvarse, incluso a alguien que había sido su amigo durante años. Y fue en ese instante cuando tomé la decisión final, lo miré directamente y le dije que ya era tarde, que todo estaba en manos de auditoría, y que yo no iba a mentir por él. Y por primera vez lo vi perder el control. Solo por un segundo, pero fue suficiente, su expresión cambió, su mandíbula se tensó, y sin decir nada más se dio la vuelta y se fue, y en ese momento supe que todo estaba a punto de estallar. Y no tardó mucho, porque unos días después convocaron a todo el equipo a una reunión obligatoria. Algo que ya de por sí era inusual, y el ambiente era pesado, nadie hablaba. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero todos intuían que era algo serio. Y cuando entraron los representantes de auditoría junto con dirección, el silencio fue absoluto. Empezaron explicando que habían encontrado irregularidades graves en varios proyectos. Hablaron de manipulación de datos, de accesos indebidos, de alteraciones en informes clave, y cada palabra parecía caer como un golpe en la sala, y luego dijeron el nombre de Daniel, y en ese momento sentí como la tensión explotaba en el aire. Algunos se miraron entre sí, otros simplemente bajaron la mirada, y Daniel, que estaba sentado al frente, intentó mantener la compostura, pero ya no era el mismo, ya no tenía esa seguridad que siempre lo definía. Y cuando le dieron la oportunidad de hablar, intentó defenderse, dijo que todo era un malentendido, que había errores en el sistema, que alguien más podía haber usado sus credenciales, pero esta vez no tenía el control de la narrativa, porque auditoría empezó a mostrar pruebas, registros de acceso, comparaciones de versiones, incluso grabaciones de reuniones donde se veía claramente cómo tomaba ideas de otros y las presentaba como propias. Y en ese momento la máscara se cayó por completo, ya no había forma de negar lo evidente. Y lo más impactante fue cuando mostraron el caso de mi informe, explicando exactamente cómo se había modificado después de que yo me fuera, cómo se había utilizado mi cuenta para encubrir los cambios, y ahí varias miradas se dirigieron hacia mí. Algunas con sorpresa, otras con vergüenza, porque muchos habían creído la versión equivocada. Y Daniel ya no dijo nada más, se quedó en silencio, mirando la mesa, como si todo el peso de lo que había hecho finalmente hubiera caído sobre él. Y la reunión terminó con una decisión inmediata, suspensión y posterior despido por falta grave, con posibilidad de acciones legales, y en ese instante, todo lo que había construido se derrumbó frente a todos, su reputación, su carrera, su imagen perfecta. Todo desapareció en cuestión de minutos, y lo más curioso fue el silencio que quedó después, porque nadie celebró, nadie aplaudió, solo quedó una sensación extraña de realidad golpeando fuerte. Y en los días siguientes las cosas cambiaron, la empresa revisó procesos, ajustó controles, y poco a poco la verdad se fue asentando, y en mi caso, recibí una llamada que no esperaba, era de dirección. Me pidieron disculpas formalmente, reconocieron que mi trabajo había sido comprometido injustamente, y me ofrecieron volver, no solo a mi puesto, sino con una promoción que había sido retrasada durante años. Y aunque una parte de mí quería rechazarlo por todo lo que había pasado,
Otra parte entendía que esto era también una forma de cerrar el ciclo, y acepté, pero con condiciones claras. Ya no iba a ser el mismo de antes, ya no iba a quedarme en silencio cuando algo no estuviera bien. Y con el tiempo volví a encontrar estabilidad. No fue inmediato, pero poco a poco recuperé mi confianza, mi lugar. Y algo más importante, mi criterio para confiar en las personas. Y en cuanto a Daniel, supe después que intentó buscar trabajo en otros lugares, pero su reputación ya estaba marcada. En un sector tan conectado, las noticias viajan rápido, y las consecuencias lo siguieron más allá de esa empresa. Y a veces me preguntan si siento que fue justicia o venganza, y la verdad es que no fue ninguna de las dos. Exactamente, fue simplemente la consecuencia inevitable de sus propias decisiones, porque al final, todo lo que hizo para subir más rápido, fue exactamente lo que lo hizo caer, y esa es la lección que me quedó. Que puedes engañar a algunas personas por un tiempo, incluso puedes construir una imagen sólida basada en mentiras, pero tarde o temprano, la verdad encuentra la forma de salir, y cuando lo hace, no solo revela lo que ocultabas, también define quién eres realmente.